Sinceramente creo que el llamado a Comisión General tiene un objetivo que es hablar de la situación actual del INISA. Quizás se pueda en otro momento hacer un debate sobre otra cosa. En segundo lugar, esta preocupación por la situación institucional del INISA no es de hoy, no es de hace una semana, arrancó con el presupuesto nacional. Y allí, desde esta bancada, planteamos, quizás muchos de los que están aquí recordarán, que el propio INISA no hizo uso del envío del presupuesto, como tiene derecho a hacerlo, y por lo tanto, desde nuestra bancada insistimos en incrementar el presupuesto que tenía un recorte sustantivo, como aquí ya mencionó la diputada Díaz, tanto en el tema de inversiones como en el tema de funcionamiento. Por lo tanto, es desde ese momento que hemos estado haciendo el seguimiento. Es desde ese momento que hemos estado haciendo el seguimiento porque además hay, en función de la inexistencia de esos recursos, es que estamos condicionando las posibilidades reales del cumplimiento de los objetivos, de los cometidos que tiene el INISA. En segundo lugar, reiteramos esta disposición en esta rendición de cuentas, cuando justamente se decía, si no se asignan estos 60 millones de los que estaba hablando la presidenta, no vamos a poder cumplir con los cometidos asignados. Y, como bien dijo la diputada Díaz, de ellos solamente se asignaron 20 millones. Entonces, este es uno de los temas que nosotros planteamos, pero en la rendición de cuentas planteamos los temas vinculados con las necesidades de personal que tiene el INISA y con las necesidades de personal capacitado. Efectivamente, yo realicé un único pedido de informes al INISA que me fue respondido, y en ese pedido de informes nosotros planteábamos el cuestionamiento a cómo había sido los criterios para la definición del personal eventual que se estaba contratando. Efectivamente, el INISA, desde su ley de creación, tiene derecho a contratar personal eventual, como se me responde por parte del mismo, donde se dice que efectivamente el artículo 6º del inciso O de la ley de creación le admite contratar un 20%. Pero, en realidad, esta es la respuesta a nuestra pregunta si había sido consultado la Oficina Nacional de Servicio Civil para realizar este llamado. Se nos contesta efectivamente que sí, y se transcribe pura y exclusivamente una frase de la respuesta que dio la Oficina Nacional de Servicio Civil. Por lo tanto, no, en mi caso, envié a Servicio Civil la respuesta que había recibido del INISA para saber cuál era la opinión de la Oficina Nacional de Servicio Civil de que desde el INISA se hiciera un llamado para educadores donde no se exigía que los mismos tuvieran el ciclo básico. Y en ese sentido, la respuesta que da la Oficina Nacional de Servicio Civil es bastante clara, en el sentido de que no hay ningún motivo para que no se cumplan la manera de acceso a toda la función pública, que es como mínimo con el ciclo básico. Esa es la respuesta de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Estoy buscando por aquí la respuesta, después, en todo caso, se las leo para no perder tiempo. Pero además de todo eso, nosotros preguntamos, porque el número era importante, era de 40, que después se transformó en 80, es decir, ¿por qué no se habían respetado además
los cupos que tiene que haber cuando hay un llamado de este tipo, la Oficina Nacional de Servicio Civil nos responde que en realidad no hay ningún motivo para que no se haya hecho. Y además de todo esto, la Oficina Nacional de Servicio Civil, que nos envía todos los correos electrónicos que intercambió con el INISA, nos dice con claridad que ofreció ayudar, acompañar este proceso. A nosotros nos parece que con la necesidad enorme que hay de educadores, el tema de la profesionalización es un tema sustantivo y por más que, como se nos responde desde el INISA, aquí lo importante es la capacitación que van a recibir en el mismo INISA, tiene que haber una base para tener condiciones para asumir esa tarea de educador que era a quienes se estaba contratando. Esto en relación al tema del llamado que se realizó, más allá de que nosotros planteamos que recibimos diversas denuncias respecto a cómo eran las entrevistas, etcétera, etcétera, para asumir en esto. Pero en realidad, a nosotros lo que más nos preocupa, es decir, y no es, no lo decimos por ningún tipo de ensañamiento, como aquí se ha mencionado, es la situación de esos adolescentes que están hoy privados de libertad o que tienen medidas no privativas de libertad. Ese es el centro, ese es el cometido del INISA. ¿Cuál es el cometido? Desarrollar medidas socioeducativas para las y los adolescentes en conflicto con la ley cuando el Poder Judicial ha dispuesto medidas privativas y no privativas para lograr su presente o futura inserción social. De esto se trata. Y aquí se ha hablado de la historia, a la que no voy a hacer mención, de la creación del INISA, en todo lo que podría hablar de esto, porque efectivamente en la transformación y en la creación del INISA a partir del INAU, hubo un proceso que seguramente aún no ha culminado, como bien acá decía la presidenta, porque fue un complejo divorcio el llevar adelante esta tarea de dotar de los recursos humanos, de dotar de una estructura, de dotar de un servicio informático y efectivamente hacerlo además rodeado de los diversos organismos, donde sin lugar a dudas, a partir de la existencia de una intergubernamental que presidía el Ministerio de Desarrollo Social, había una tarea sumamente importante a desarrollar. Cuando la ley 19.367 crea el Instituto Nacional de Inclusión Social, ahí plantea con total claridad, además de esto, que estaba diciendo, algunos aspectos que hacen a la tarea sustantiva que tiene el INISA. Y es de esa tarea sustantiva de la que estamos preguntando. En el artículo 4 de la creación del INISA dice, a los efectos de asegurar el cumplimiento de sus objetivos y cometidos, se articularán al menos los siguientes programas. Al menos los siguientes programas. A. Ingreso, diagnóstico y derivación. B. Educación, la que se realizará a través del deporte, recreación, enseñanza formal y no formal. C. Técnico psicosocial. D. Inserción social y comunitaria. E. Seguridad y traslado. Y puedo seguir. O sea, se detalla el conjunto de programas. Pero ¿sabe una cosa, señora presidenta? El primero, ingreso, diagnóstico y derivación, para nosotros es el sustantivo y es una de las áreas que ha sido desmantelada, en este caso por el INISA, en el momento en que aún estaba solamente la presidenta del mismo al frente. ¿A qué me refiero? A toda el área que tiene que ver con definir a qué lugar debe ir cada uno de esos adolescentes. ¿Sabe por qué? Porque en realidad esto no se puede definir ni por el tipo de delito, ni por edad. Hay que analizar
el contexto socioeducativo, hay que analizar el barrio, hay que analizar la pertenencia a las bandas también. Es decir, hay que hacer un diagnóstico individual antes de derivar al centro correspondiente. Y esa área, señora presidenta, fue desmantelada en relación al equipo multidisciplinario que analizaba estos temas y se transformó en una tarea administrativa, al igual que la tarea de los traslados que se realizan internamente cuando ya están en los centros los adolescentes. Si yo no conociera que esto sucedió antes del mes de junio del año 2020, igual puedo decir que lo vi en la práctica el jueves de la semana pasada. Y no hubo en ninguno de los centros, con más o menos matices, en que no nos plantearan que el tema de la derivación de los adolescentes no era un problema. Estoy hablando de los equipos de dirección de los 3 centros que visitamos. El planteo en relación a no tomar en cuenta cuando el adolescente dice yo no puedo ir a este otro lugar porque ahí tengo problemas con fulano, con sultano y mengano y no importa igual ir a ese centro, es uno de los elementos que genera situaciones de violencia al interior de los mismos. Y por lo tanto, esta primera competencia, ingreso, diagnóstico y derivación, este programa que se plantea como el primero a tener en cuenta, es sustantivo para prevenir y poder efectivamente desarrollar la tarea socioeducativa al interior de cada uno de los centros. En segundo lugar, en esta visita práctica que realizamos, algo adelantó la diputada Betiana Díaz. Aquí se habla de la cantidad de adolescentes que están inscriptos para los diferentes talleres. El problema es si se concurre o no se concurre a esos talleres y cuáles son los talleres que existen realmente. Porque acá se habló, y lo vuelvo a repetir, del taller de huerta del MD. Acá quizás, no sé si todos saben lo que es el MD, pero seguro todos se acuerdan de lo que es el SER. El MD es el SER, es el viejo local del SER, con ninguna modificación porque es inmodificable, ¿verdad? Es decir, y donde además, es decir, las horas de encierro son enormes, son enormes. Estuvimos con un tallerista en el MD, que es el mismo tallerista que está una vez por día, que estaba solo, sin ningún adolescente, que va una vez por semana a cada uno de los diferentes lugares. Pero además nos llevaron a la supuesta huerta, que es lo que decía la diputada Díaz, donde hace mucho tiempo que ni el agua corre por allí. No existe. ¿Por qué? Porque no existen más talleristas de huerta en ninguno de los centros. Eso nos lo dijeron en los 3 centros a los que asistimos. Y en el hogar Sarandí, que como dijo la diputada, estaban de fiesta, nos explicitaron que además muchos de los talleres que se plantean no son de interés para los adolescentes que allí están. Esto es, vuelvo al inicio de lo que estaba diciendo, la importancia del ingreso, diagnóstico y derivación, porque allí de lo que se trataba era de generar el proyecto por el cual iba a tratar de transcurrir, en el caso de la privación de libertad, la situación de estos adolescentes. Con un problema mayor aún, que lo dijo al pasar la diputada Betiana Díaz y que nos lo plantearon, en particular en el hogar Piedras, porque había ingresado un adolescente que tiene una pena de 8 años y que ingresó con 17 años y nos decían, ¿qué herramientas tenemos nosotros y qué esperanza y qué proyecto podemos generar para alguien que va a estar aquí 8 años encerrado? No tenemos herramientas para hacerlo. En un centro donde hay 20 personas que hoy están, 20 trabajadores que hoy están certificados. Y donde, acá se habló de las horas extras, sí,
El director del centro hacía varios días que estaba día y noche, porque con esa cantidad de ausencias, ¿quién se va? ¿Qué hace? ¿Ah? Y llamamos a otro centro y la directora le dijimos, vamos a pasar por ahí, al final no pasamos. Dice, igual yo hoy las sigo de largo. Es decir, ¿quién aguanta todas esas horas de largo en situaciones de tensión? Pero además de todo eso, insisto en el tema de la capacitación para abordar esas situaciones. Estuvimos, cuando llegamos al MD, ese día se instalaba una nueva dirección y nos acompañó el interventor en esa recorrida. Había 4 gurises aislados, 4 gurises aislados. En realidad preguntamos si estaban en aislamiento, en situación de aislamiento. Nos dijeron que no, que había sido un problema que había habido ese día. Todos después nos confirmaron que esos 4 adolescentes están en situación de aislamiento, porque hay enfrentamientos, y a usted no se lo tengo que explicar, señora presidenta, ¿ah? Es decir, del enfrentamiento que se produce o por temas personales o por temas de pertenencias e identidades. Por eso es que hay quienes no pueden estar ahí. En realidad, aquí justamente la presidenta hablaba del tema de la escuela de oficios, ¿verdad? Bueno, uno de los adolescentes que está ahí fue el baleado en la escuela de oficios. Entonces, en realidad, estos son los temas de los que nosotros tenemos que hablar, de cuál es la situación y cuál es la perspectiva real de darle a esos gurises las herramientas necesarias para que su vida no sea de encierro en encierro. Y para eso es necesario que haya el personal calificado para poder hacer a eso y el personal necesario, porque efectivamente ahí muchos dicen qué cantidad de gente que hay acá que trabaja para 280 o 270 gurises privados de libertad, pero allí son los 365 días del año, las 24 horas. Ese es el punto. Entonces, nos parece que este no es un tema menor para preguntar con mucha sinceridad cuál es la planificación que se tiene para poder abordar estos temas. Pero además de todo eso, porque la recarga de trabajo hacia los funcionarios hace que también muchos de ellos, y con pocas herramientas, puedan caer en aquellas cosas que nosotros no queremos que caigan. Y simultáneamente con eso, terminan también siendo rehenes de esta situación, a veces enfrentándose el adentro con el afuera, el que está en tareas educativas con el que está en tareas de seguridad. Y no voy a abundar en el tema del equipo de seguridad, estuvimos prácticamente hablando con todos los integrantes del equipo de seguridad y fueron ellos los que nos acompañaron lugar por lugar. Por lo tanto, tuvimos más oportunidades aún de conversar en las situaciones de trabajo en la que están, en las condiciones en las que están, en la cantidad de horas que desarrollan su tarea, en cómo acuden y de qué manera lo hacen cuando hay una situación en otro centro porque ahí no hay la cantidad suficiente para abordar la tarea. Y yo no creo que sea un invento la situación generada en este último tiempo de los 17 trabajadores que han estado de alguna manera afectados por situaciones de violencia en el vínculo con los adolescentes. Entonces, señora presidenta, a nosotros nos parece que el abordaje de los temas que son consecuencia de la falta de personal, que es el incremento de horas de encierro, la disminución de las actividades socioeducativas, y como decía, lo vimos en vivo y en directo, y las dificultades o directamente el no cumplimiento de las metas vinculados con el tema de la educación formal, y esto lo digo con claridad, acá se habló del tema de la educación secundaria.
uno de los centros, el director nos dijo claramente, no hemos podido cumplir en todo lo que va del año con la concurrencia a las clases de educación secundaria de los adolescentes que deberían haberlo hecho. Con total claridad nos dijo que no tenían cómo hacerlo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo vamos a resolver ese problema en un lugar donde tú tenés al director que pasa allí horas y días, es decir, frente a la falta de personal, que tiene un tallerista que va un rato, que tiene otros talleres que no existen más y que por lo tanto la situación que tiene es que esto implica más horas de encierro y que encima tiene gurises con posibilidades de abordar el tema de la educación secundaria y no lo pudieron hacer en todo el año. No son mis palabras, son las palabras de gente que también está comprometida porque buscan inventar qué hacer, cómo hacer para disminuir las horas de encierro. Por otra parte, nos decían que además del tema de la eliminación de lo que era esta área sustantiva, de alguna manera definir cuál era el mejor lugar para el adolescente, está el segundo punto que de alguna manera insinué, que es el que está vinculado con los traslados internos. Estábamos en el hogar Sarandí, que estaba de fiesta, como bien dijo la directora Betiana, y el propio director nos dijo, me iban a traer a fulano, que fue justamente el que generó el problema y el de, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió? Me dicen que me lo van a traer otra vez. Le dije, no me lo traigan. Y estas son, nos dijo, decisiones administrativas que se toman por desconocimiento de cuál es la realidad que hay en el centro. Entonces, insisto, el desmantelamiento del equipo multidisciplinario de estudio y derivación de los jóvenes a los centros es un tema que a nosotros nos parece que es imprescindible que se aborde. Por otro lado, las medidas socioeducativas no pueden ser un conjunto de medidas aisladas. Por eso nosotros hablamos de planes. Y está la planificación general del centro y está el acompañamiento y la planificación general de la planificación particular de cada uno de los adolescentes, en este caso que estamos hablando de la privación de libertad. Acá se nos insistió bastante en el tema del abordaje de la salud mental, que es otro de los temas y de los cometidos, en los cuales nosotros conversamos bastante desde el presupuesto nacional y después en la rendición de cuentas, porque el tema de la salud mental es vinculado además con los temas del consumo problemático, es uno de los temas, es decir, que requieren, aquí la presidenta hablaba de las conversaciones con ACE, nosotros queríamos que quedara establecido cuál es el rol que tiene ACE en relación a este tema. Lo discutimos, lo conversamos en el presupuesto nacional y en la rendición de cuentas. Usted recordará, señora presidenta, que además eso también inclusive había quedado incorporado para INAU. Queríamos que quedara incorporado para el INISA también, porque en realidad, es decir, aquí hay muchas cosas que son sustantivas para esos adolescentes. Y recordarle que además de todo eso, es decir, no es necesariamente con medicación psiquiátrica que se resuelven los problemas que tienen estos gurises. Más allá que en la colonia hay un psiquiatra para toda la colonia. Por otro lado, señora presidenta, queremos hacer mención a un tema que quizás pueda parecer menor, pero que está vinculado con el vínculo con el Ministerio de Desarrollo Social del INISA. En realidad, el INISA tiene una parte de la rectoría respecto a estos temas. Hay otra parte vinculado con todo lo que tiene que ver con niñez, adolescencia,
que es la rectoría del INAU, pero hay un mayor rector, que es el Ministerio de Desarrollo Social, en toda lo que tiene que ver con la política social. Y desde este lugar, además, desde los inicios, es fundamental y sustantivo el rol que cumple el Ministerio de acompañamiento en una transformación que no culminó aún y que seguramente hoy está en análisis en ese Consejo Consultivo que crea la ley del INISA, donde efectivamente allí está tanto el Estado como la sociedad civil y como algunos organismos internacionales que son sustantivos y que han sido sustantivos en apoyar la conformación del INISA, como es el caso de UNICEF, es decir, para poder ir construyendo juntos esta nueva institucionalidad. Porque efectivamente es de esa institucionalidad de la que estamos hablando y la que nos preocupa. Una institucionalidad que ha estado permanentemente hackeada y lo hemos visto porque lo vivimos en las diferentes comparecencias, pero también han estado como una fractura expuesta en los medios de prensa. Las dificultades internas de relacionamiento dentro de la coalición de gobierno en la conducción del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Y por lo tanto, el ministro ha estado estos días respondiendo que él es absolutamente respetuoso de la autonomía, pero estoy convencida que hay aspectos que se hablan del seguimiento, una especie de intervención, dice un semanario la semana pasada, de acompañamiento a la situación de inestabilidad interna del INISA y además de ordenamiento, porque el presupuesto, insistimos, no es suficiente para el abordaje de todo lo que tiene como cometidos planteados, dicho por la propia presidenta del mismo. Pero independientemente de esto, además, en el artículo 8, en relación de la ley de creación del INISA, dice: sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución de la República, los miembros del directorio son personal y solidariamente responsables de las resoluciones votadas en oposición a la Constitución, a las leyes o a los reglamentos. A tales efectos, el directorio remitirá mensualmente al Poder Ejecutivo, léase en este caso al Ministerio de Desarrollo Social, enviará mensualmente el testimonio de las actas de sus deliberaciones y copias de sus resoluciones. Nosotros queremos saber si esto es así. Este no es un mero trámite administrativo, no les voy a leer acá, estuve tratando de informarme si quizás había prácticas que no se debían realizar anteriormente, pero efectivamente la autonomía de un servicio descentralizado no es la misma que la autonomía de un ente autónomo. Por lo tanto, hay aspectos que hacen a esa comunicación con el Poder Ejecutivo, que hace al rol que tiene a jugar en esto el Ministerio de Desarrollo Social y sobre todo en una situación como la que sabemos, insisto, no es una casa de brujas, señora presidenta, la fractura ha quedado expuesta públicamente de la situación en la interna del mismo. En la asamblea de los trabajadores de seguridad de la Colonia Berro, no estaban solamente los de la Colonia Berro, estaban en realidad de todos los centros de privación de libertad. Luego de haber tenido la reunión, en este caso con todo el directorio, la incertidumbre que genera lo que transmite el delegado sindical cuando dice que se dijo desde la conducción que en realidad hasta después del 20 no podían comprometerse con absolutamente nada, da idea de esa situación de conflicto existente en la interna de la institución, que es
en parte lo que ameritó esta convocatoria, pero insisto, lo que ameritó esta convocatoria es ese seguimiento que hemos hecho desde hace 1 año y medio, pensando y centrándonos en la situación de los adolescentes, en particular privados de libertad. No me he referido a las medidas no privativas y sé que va a haber aquí quienes se van a referir a ellas, y sobre todo además porque esto es como en todas las cosas, para que esos adolescentes estén en las mejores condiciones se necesita también tener los trabajadores y las trabajadoras, es decir, con la suficiente profesionalización para poder hacer el abordaje imprescindible, para que esto sean medidas socioeducativas y no sea encierro puro y duro. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Sebastián Cal. Muchas gracias, señora presidenta.